Entonces, si yo quería que fuéramos al Evangelio de Mateo, en el capítulo 7, el versículo 22 y 23, donde el Señor Jesucristo nos dice: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Muchos de nosotros diremos en ese día, pero no asistimos a la iglesia, no participamos de los distintos ministerios, no contribuimos a la canasta de amor. Pero Él nos dirá y declarará: nunca os conocí porque ustedes realmente nunca me conocieron a mí. Y a través de la historia, desde el comienzo de los tiempos, Satanás ha intentado siempre corromper la palabra de Dios. Y lo ha hecho utilizando una gran variedad de estrategias de todo tipo, y siempre contando con la ayuda de su mejor aliado en su propósito de destruirnos, que es nuestro propio corazón, que, como sabemos, no solo por lo que dice la palabra de Dios, sino por nuestra propia experiencia personal, es terriblemente engañoso y perverso, siempre procurando desviarnos del camino que conduce a la vida. Y es que ese mensaje falso y adulterado que tanto daño le está haciendo hoy en día a la iglesia, y que nosotros fácilmente pudiéramos llamar el evangelio según Satanás, es muy, muy parecido al evangelio verdadero. Y por eso todos los días multitudes son engañadas por él. Es un evangelio que, en vez de buscar la salvación de las personas, le apunta más bien a sus emociones, atenuando muy sutilmente las doctrinas que resultan ofensivas para las personas y suavizando sus asperezas, haciéndolo mucho más digerible, mucho más deseable para el corazón del hombre. Es un evangelio que está completamente diluido y corrupto, pero que posee algo que no tiene el verdadero evangelio, y es que resulta muy, muy atractivo para la mente carnal. ¿Cuán necesario resulta entonces para nosotros poder determinar con toda claridad en dónde estamos nosotros parados realmente con respecto a lo que creemos, con respecto a nuestra fe, para poder examinarnos a nosotros mismos y ver si realmente nosotros estamos viviendo aquello que creemos? Y una de las primeras cosas que deberíamos poder hacer en esa batalla que es una batalla espiritual, es determinar si nuestro enemigo, nuestro gran adversario, es un ser real o es más bien, como dicen muchos, solo un producto de la imaginación de la gente. ¿Es Satanás simplemente una representación de la maldad que hay en el corazón del hombre, un concepto inventado, o es en realidad Satanás una persona concreta, con un propósito y con unas características reales? Un ladrón que solo ha venido a hurtar, matar y destruir, y que, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Y vemos
que entre aquellos que se consideran a sí mismos como los grandes intelectuales del mundo, la tendencia ha sido siempre la de negar la existencia del tentador. De hecho, se considera una señal de superioridad intelectual el negar por completo la existencia de una figura como la de Satanás. Lo consideran más bien como un producto de la imaginación de las religiones, una reliquia de la superstición, un mito de una época pasada. Para ellos es simplemente un símbolo, la manifestación del mal que hay en nosotros. Y entre las personas con mucho menor educación, la idea de Satanás, a pesar de ser totalmente distinta, no es menos equivocada. Porque basta con que miremos la representación que se hace de Satanás en las películas y en los libros infantiles, donde aparece siempre como representado como una especie de monstruo grotesco, con cuernos y cola, donde se ha llegado a considerar más como un fantasma con el cual asustar a los niños traviesos que como una persona real. Y la razón por la que estas concepciones falsas de un personaje que es bíblico han recibido tanta credibilidad por parte de la gente se debe en gran medida a que existe una gran ignorancia con respecto a lo que nos enseña la palabra de Dios acerca de Satanás. Y es que obviamente a Satanás le conviene mantener a la gente en la ignorancia, porque un enemigo que se precia a sí mismo de ser inteligente tratará siempre de mantenerse en un segundo plano, de permanecer oculto, fuera de la vista de sus adversarios, a los que está intentando engañar, obviamente. Por eso no es de extrañar que él siempre se hubiera esforzado tanto por mantener oculta su verdadera identidad frente a nosotros. Muchas empresas malvadas deben en gran medida su éxito precisamente a que su autor permanece oculto. El asesino que clava un cuchillo en la espalda de su víctima suele ser contratado muchas veces para ser él quien cargue con la culpa, mientras que el cerebro que lo planeó todo, el autor intelectual de todo, queda completamente invisible y completamente oculto. Pero las escrituras nos recuerdan en Efesios 6:12 que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y en realidad no debería de sorprendernos que Satanás se haya esforzado tanto siempre por lograr que la gente se cuestione acerca de su verdadera existencia, porque eso obviamente le conviene a sus propósitos. Y vemos que cuando engaña a Eva, lo hace precisamente disfrazándose de serpiente. Y cuando se presenta delante de Dios para acusar a Job, esperó hacerlo el día en que vinieron los hijos de Dios a presentarse delante de él, y vino entonces mezclado sutilmente entre ellos. Y cuando sembró la cizaña, lo hizo en secreto, en la noche, mientras todos dormían. Mateo 13:25 nos relata este hecho, cuando dice: pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando traiciona al Señor Jesucristo, entregándolo en manos de sus enemigos, lo hace usando a uno de sus discípulos. Siempre está Satanás utilizándonos a nosotros mismos para lograr sus propósitos, para mantener oculto, para mover la mano
que ocasiona el mal y la destrucción en este mundo. Porque Satanás es un experto en el arte del engaño. Él no viene nunca de frente, sino que lo hace siempre valiéndose de la mentira y el engaño, la suplantación. Sin embargo, las escrituras lo desenmascaran y lo describen con mucha claridad. 35 veces lo llama diablo, que significa acusador, acusando y calumniando a los santos delante de Dios y distorsionando el carácter de Dios delante de los hombres. 52 veces lo llama Satanás, que significa enemigo o adversario, porque es el enemigo de Dios y el adversario de todos los hombres. Pero también se le describe como el príncipe de este mundo, que nos indica su posición de poder en esta tierra. El príncipe de este mundo, que es el motor de toda maldad. Pero estos y otros títulos de Satanás no tendrían ningún sentido a menos que en realidad él fuera un ser personal. Y sabemos que es un ser personal, porque la palabra misma nos dice que él engaña al mundo entero. Y engañar implica inteligencia. Y la inteligencia es inseparable de la personalidad. La Biblia nos recuerda además que Satanás tiene memoria, porque en su intercambio con el Señor Jesucristo en el desierto, él le cita a la Biblia en diversas ocasiones. Y una mera abstracción no hubiera podido hacerlo. Además, el hecho de que la palabra de Dios anuncie que Satanás será castigado y arrojado al abismo demuestra que es un ser dotado de responsabilidad moral, porque no se puede castigar y arrojar al abismo a un ser que es simplemente el producto de la imaginación. Pero para aquellos que se preguntan cómo es que un Dios bueno pudo haber creado algo esencialmente malo, debemos recordarles que el ser humano, que hoy es una criatura pecadora, no fue creado en el principio así, sino que fue en un acto de desobediencia voluntaria que corrompió su naturaleza y se hizo a sí mismo pecador. Lo mismo podemos entender que sucedió con Satanás. Los ángeles que se rebelaron contra Dios no fueron creados en el principio en una condición caída, sino que nos dice la palabra que ellos mismos pecaron y se hicieron a sí mismos abominables delante de Dios. Por lo tanto, es justo suponer que no es cierto que Dios haya creado al diablo como una criatura caída, sino que creó perfecto a quien posteriormente, por voluntad propia, se convierte en el diablo, quien en cierto momento se rebela contra Dios para convertirse en la figura que hoy conocemos como Satanás. Y Ezequiel 25, del 11 al 17, nos describe esto, donde dice: 28, 11, perdón, hermano. Donde dice, está hablando el profeta y dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro, una figura de Satanás. Así ha dicho Jehová el Señor: tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ónice, de zafiro, carbunclo,
esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de inequidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Y yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Y vemos que Satanás, hermanos, fue creado por Dios para ocupar un lugar de privilegio. Pero no fue suficiente para él todo lo que Dios le había dado. Y su corazón neciamente anheló tener más. ¿No nos pasa a nosotros lo mismo? Y qué enorme contraste hay en todo esto con el Señor Jesucristo. Porque nuestro Señor siempre puso la voluntad del Padre por encima de la suya propia. Escogió renunciar a su vida y a sus privilegios y cargar su cruz antes de irse en contra de la voluntad del Padre. Escogió dar su vida por aquellos a quienes amaba y lo hizo pagando el costo más alto posible, en absoluta obediencia y sumisión. Porque para él hacer la voluntad del Padre fue su deleite. Juan 6:38. Nos dice el Señor Jesús, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y algo que deberíamos tener muy claro por lo que nos dicen las Escrituras, hermanos, es que Satanás es el príncipe de este mundo. Y lo sabemos porque vemos que cuando Satanás tienta a Jesús en el desierto y lo lleva a un monte alto y le muestra en un momento todos los reinos de este mundo y le dice que él le daría la gloria y el poder de ellos si postrado lo adorare. Jesús no niega ni cuestiona la afirmación de Satanás de ser el príncipe de este mundo. Pero este mundo ya no le pertenece. Él ha sido despojado y exhibido públicamente por la victoria de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Este es un mundo que le había sido dado a Satanás como consecuencia de la desobediencia del hombre, pero sobre el cual hoy él ejerce una autoridad solamente gracias al consentimiento divino, porque el cetro de la tierra le ha sido arrebatado y dentro de poco él también será removido, porque ahora todo el poder y la gloria le pertenecen a aquel que venció en la cruz. Satanás está hoy aquí en este mundo como un usurpador, porque es Cristo en realidad su príncipe legítimo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Colosenses 2:15 nos habla de esto. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Pero la palabra de Dios no solo nos habla acerca de la naturaleza y el carácter de Satanás, sino que también nos avisa acerca de su obra y acerca de cuáles son los métodos que él emplea para llevarla a cabo. Pablo dice que no ignoramos sus maquinaciones. Y es una ley
de interpretación de las Escrituras que la primera mención que se hace de cualquier cosa en la palabra de Dios sugiere mucho de lo que se va a desarrollar posteriormente. Y un ejemplo de este principio lo podemos ver en relación con Satanás, porque la primera vez que su figura aparece en las Sagradas Escrituras, podemos inmediatamente detectar cuál es su carácter y cuál es su forma de actuar. Podemos ver su astucia y su naturaleza engañosa en el hecho de que no se les presenta abiertamente a nuestros primeros padres en el Edén, sino que escoge presentarse precisamente en forma de serpiente, como para poder acercarse a ellos sin que sus intenciones pudieran ser descubiertas, para poder engañarlos y lograr que se fueran en contra de la voluntad de Dios, lo que finalmente consigue. Y es por este atrevimiento que Dios decreta sobre Satanás una sentencia que determinará la enemistad perpetua entre él y la mujer, entre su simiente y la simiente de ella. Y sabemos que la simiente de la mujer es nuestro Señor Jesucristo. Y esto explica por qué Satanás ha tenido desde entonces un odio absoluto hacia la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Porque sabiendo que la simiente de la mujer estaba destinada a herirlo en la cabeza, Satanás intentó desde siempre tratar de anticiparse a él e impedir su entrada en este mundo. Y puede que su primer intento en este propósito haya sido la muerte de Abel. Es posible que Satanás haya pensado que Abel era la simiente prometida de la mujer y que esto lo incitara a provocar a Caín para matar a su hermano. Con esto destruyendo así a Abel y ganando a Caín para sí. Y cuando Dios le revela a Abraham su propósito de que todas las familias de la tierra fueran bendecidas por intermedio de uno de sus descendientes, Satanás intenta frustrar también el propósito de Dios, tratando de destruir ese canal a través del cual habría de venir el Mesías a este mundo. E impulsa a Faraón a emitir un edicto ordenando que todos los niños varones de la casa de Israel fueran ejecutados al nacer. Y son muchos los ejemplos en el Antiguo Testamento que dan testimonio de este intento de Satanás por evitar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero en el Nuevo Testamento también podemos ver, porque cuando vino el cumplimiento del tiempo y Dios envió a su Hijo nacido de mujer, Satanás rápidamente hace un esfuerzo por destruir la vida del niño y manda a matar por medio de Herodes, siempre utilizando a otras personas para cumplir su propósito. Y manda a matar a todos los niños menores de 2 años que habían nacido en la región. Pero su esfuerzo resulta en vano, porque siendo advertido por Dios en un sueño, José toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Pero incluso ya cuando el Señor Jesucristo viajaba por toda Judea, ya iniciado su ministerio, y cuando los corazones de los hombres estaban siendo cautivados por él, leemos que se levantaron sus opositores, nuevamente incitados por el enemigo, y lo llevaron a la cumbre de un monte sobre la cual estaba edificada la ciudad, con la intención de arrojarlo. Pero vemos que nuestro Señor, pasando en medio de ellos, escapó. Pero cuando la violencia ya no le funcionó más, Satanás intenta cambiar de estrategia y en un esfuerzo, como decía Pachito, por desviar, al Señor Jesús de su misión como Salvador de la humanidad. Y ya cuando el Señor mismo había declarado que
era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho por parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas y ser ejecutado, Satanás intenta apelar a las emociones del Señor, usando a Pedro para desanimarlo. Mateo 16:22 nos habla de esto, cuando nos dice: entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Sin embargo, Jesús detecta inmediatamente quién era el que estaba detrás de aquellas palabras que Pedro le estaba diciendo, y se vuelve y le dice: apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Vemos que Jesús pudo detectar con toda claridad quién era el verdadero enemigo, quién era el que estaba hablando y cuáles eran sus intenciones. Sin embargo, el rastro de la serpiente no se pierde, sino que nuevamente vuelve a aparecer alrededor de la cruz misma. Es allí donde Satanás hace su último intento antes de la muerte de nuestro Señor Jesucristo por frustrar el plan de Dios, cuando viendo a Jesús debilitado por sus terribles sufrimientos, torturado por sus enemigos y suspendido allí impotente en esa cruz, lo desafía a demostrar su deidad descendiendo de la cruz y de esa manera renunciando a su propósito y a su llamado. Mateo 27:40, que leíamos esta mañana, y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Pero Jesús nunca se deja tentar. Él sabía exactamente lo que había de hacer y pacientemente soportó sus sufrimientos hasta que pudo exclamar: consumado es, y pudo entregar su espíritu en manos del Padre. Pero ni siquiera entonces Satanás se dio por vencido, porque habiendo sido bajado de la cruz el sagrado cuerpo de nuestro Señor y habiendo sido depositado en el sepulcro, Satanás se propuso asegurarse de que su aparente victoria permaneciera consumada, asegurándose de que fuera custodiada la entrada del sepulcro por soldados romanos, para que nadie pudiera entrar o salir de ella. Pero otra vez sería derrotado. La tumba no podía retener a su víctima. La muerte no podía detener al Señor de la vida. Y nuevamente Él resucita y hoy vive y está sentado a la diestra del Padre. Pero después de haber sido frustrado, derrotado en todos sus propósitos, al no haber podido impedir la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, al no haber podido impedir que se ofreciera a sí mismo como sacrificio por el pecado de la humanidad, y al no haber podido mantener su cuerpo en la tumba, cabría preguntarse si Satanás se ha rendido, si ha renunciado a atacar a la persona y a la obra del Señor Jesucristo, si ha cambiado su actitud hacia el amado Hijo de Dios, o si todavía está, como en el principio, esforzándose por frustrar los planes de Dios. Y es que la palabra nos advierte del enorme compromiso que tiene Satanás con la destrucción de la obra de Dios. En la parábola de la cizaña que citábamos anteriormente, por ejemplo, el Señor nos relata los métodos que emplea Satanás para socavar la obra de Dios. En la parábola el Señor se compara a sí mismo con un hombre que sale a sembrar la preciosa semilla de trigo, que es la palabra de Dios. Y nos dice que Satanás también sale y aprovecha para sembrar cizaña entre el trigo que el Señor sembró.
Y podemos notar que Satanás no siembra espinos o cardos, sino que más bien siembra algo que se parece tanto al grano genuino, que solo en el momento de la cosecha se podía llegar a distinguir el uno del otro. Pero la enemistad de Satanás, que en un principio estaba dirigida a tratar de evitar la venida de nuestro Señor Jesucristo y a sabotear su obra, hoy en día se ocupa más en buscar de anular las virtudes de su sacrificio, falsificando el mensaje de su evangelio. Y es muy triste ver cómo el diablo y sus demonios han trabajado sin descanso, con tanto compromiso y con tanta dedicación, que dejan en vergüenza a la iglesia, sembrando cizaña en el mismo campo en el que el Señor Jesús sembró la buena semilla. Y mediante un proceso de imitación ha buscado neutralizar la obra de Cristo en la tierra. Mateo 24:24 nos recuerda el Señor Jesús, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Y el evangelio de Satanás, hermanos, se parece tanto a aquello que imita, que multitudes de personas son engañadas por él todos los días. Y es precisamente a este evangelio, según Satanás, al que se refiere el apóstol Pablo cuando le escribe a los Gálatas, en Gálatas 1, del 6 al 9, donde nos dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldito. Vemos que este evangelio falso ya era anunciado en los días del apóstol Pablo. Y vemos también que una terrible maldición cayó sobre aquellos que lo predicaban. Porque el evangelio, según Satanás, no busca salvar al hombre, sino que busca engañarlo, apelando precisamente a su vanidad y a su gran sentido de importancia. Su objetivo es hacer que este mundo se convierta en un lugar tan cómodo y agradable para los deseos del hombre, que no sienta la ausencia de Cristo y no necesite la presencia de Dios. Se esfuerza por ocupar al hombre con las cosas de este mundo, de manera que no tenga tiempo ni ganas de pensar en el mundo venidero, lo cual resulta ser muy popular entre la gente, porque ellos ignoran el hecho de que el hombre por naturaleza es una criatura caída, alejada de Dios y muerta en delitos y pecados, y que su única esperanza, hermanos, reside en la gracia y el perdón de nuestro Señor Jesucristo. A diferencia del evangelio de Cristo, el evangelio según Satanás nos enseña acerca de una salvación por obras. Nos habla de que podemos ser justificados delante de Dios sobre la base de nuestro propio mérito. Pero no reconoce lo que nos dice la palabra de Dios en Romanos, que todos nos desviamos y a una nos hicimos inútiles, que no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Pero Proverbios 14:12 nos dice: hay camino que al hombre le parece derecho,
pero su fin es camino de muerte. Y es que ese camino que termina en muerte es precisamente la propuesta de Satanás. Porque un camino de salvación que tiene al mérito humano como requisito va a ser un camino que obviamente al hombre natural le parecerá supremamente atractivo y que terminará inevitablemente atrayéndolo y atrapándolo de una manera muy sutil, pero que finalmente terminará conduciéndolo a la muerte. Porque el éxito de una falsificación, de una buena falsificación, depende siempre, en gran medida, de lo parecida que ésta sea al artículo original. Por eso, el verdadero engaño de Satanás no es tanto la negación total de la verdad, sino su pequeña adulteración. Porque una mentira a medias siempre será mucho más peligrosa que un rechazo total de la verdad. De ahí que cuando el padre de mentiras se sube al púlpito, no tiene como costumbre negar rotundamente las verdades fundamentales del evangelio, sino que más bien lo que intenta es tergiversarlas. Se trata más bien de darles una interpretación ligeramente errónea, de darles una aplicación apenas inexacta. Porque desde el comienzo Satanás supo que si perseguía a la iglesia de frente, como lo hizo con la iglesia primitiva, la iglesia se iba a hacer cada vez más fuerte. Pero si la infiltraba, iba a poder con mucha mayor facilidad destruirla desde adentro. Mateo 7:15 nos advierte de esto, cuando nos dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Satanás no es tan tonto como para tratar de vender desde el púlpito que Dios no existe, sino que más bien da por sentada su existencia, pero para poder luego dar una descripción falsa de su carácter y de su mensaje. Le conviene mucho más a sus propósitos el poder anunciar con bombos y platillos que Dios es un Dios bueno, demasiado misericordioso como para enviar a alguien al infierno, cuando sabemos que Dios mismo ha dicho que todo aquel que no se ha hallado inscrito en el libro de la vida será arrojado en el lago de fuego. Y Satanás obviamente no va a ser tan tonto como para ignorar la figura central de la historia, el Señor Jesucristo, sino que muy al contrario, su evangelio lo considera a él como el mejor de todos los hombres que jamás haya existido. Resalta con admiración su compasión, su misericordia, la belleza de su carácter, la profundidad de sus enseñanzas. Elogia su vida, pero muy convenientemente ignora su muerte. Evita al máximo mencionar su obra expiatoria en la cruz y su resurrección, la cual considera como un mito, como una invención supersticiosa, como un símbolo de algo. Es un evangelio que presenta a un Cristo sin cruz, a quien se le recibe no como Dios manifestado en carne, sino simplemente como el mejor de todos los hombres, como el gran maestro, como el gran profeta. Pero es como nos dice 2 Corintios 4, 3 y 4. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Satanás, hermanos, ciega la mente de los incrédulos al ocultarle la luz del evangelio de Cristo, y lo hace
lo hace sustituyéndolo por su propio evangelio. Engaña al mundo diluyendo y tergiversando la palabra de Dios, haciéndonos pensar que hacer nuestra propia voluntad y alcanzar nuestros más profundos deseos es el propósito de Dios para nosotros y no el hacer su voluntad. Pero al apelar a ese sentido de nobleza que habita en el hombre y simplemente comprometerlo a, a, a comportarse y a llevar una vida recta en su propia opinión, le proporciona una doctrina perfecta sobre la cual basar sus creencias, en donde el hombre es el centro y Dios solo existe para cumplir con sus deseos. No es el hombre el siervo de Dios, sino Dios el siervo del hombre. Y esto obviamente agrada mucho al alma humana y hace muy popular el evangelio de Satanás entre los hombres y hace que tristemente se expanda por el mundo con mucha mayor rapidez y con mucha mayor eficacia de lo que lo hace el verdadero evangelio. Porque no podemos negar, para nuestra vergüenza lo digo, que los siervos de Satanás trabajan mucho más duro y con mucha mayor diligencia y compromiso de lo que muchas veces lo hacemos los hijos de Dios. Pero como decíamos, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Se ha dicho siempre, y no es mentira, que el camino al infierno está lleno de buenas intenciones. Y podemos ver que hay muchos hombres que, teniendo una gran vocación moral, siendo hombres misericordiosos y profundamente religiosos y sinceros en su religión, nunca se vieron a sí mismos como hombres pecadores y nunca sintieron en realidad la necesidad de un Salvador. Ellos decidieron tomar el camino de la justificación por las obras porque habían sido engañados por un evangelio corrompido. Les pareció entonces que ese era el camino correcto, que parecía lógico, que resultaba obvio a su sensibilidad. Pero la palabra de Dios nos dice en Mateo 7:21 que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ese es el que entrará en el reino del cielo. Pero tristemente, ese suele ser el argumento más común que por lo general escuchamos de aquellos a los que en algún momento hemos intentado compartirles el evangelio, que nos dicen que no sienten la necesidad de un Salvador porque ellos en realidad son buenos. A veces, incluso dentro de nuestras propias familias, hay aquellos que, aunque acuden con frecuencia a la iglesia y están involucrados con todo tipo de actividades en el servicio, nos sorprenden muchas veces al utilizar ciertas frases y ciertas expresiones que nos llevan a cuestionarnos seriamente si en realidad esa persona es nacida de nuevo. Muchos llegan a reconocer incluso muchos años después que por mucho tiempo habían creído ser salvos, pero que solo habían conocido a un Cristo idealizado, pero que en realidad no habían llegado a conocer al Cristo crucificado, que habían pasado años acudiendo a una iglesia en donde se les enseñaba todo acerca del nacimiento, la vida, las enseñanzas de Cristo, pero que no habían llegado a conocerlo a Él. Y ese es el fruto del evangelio según Satanás. Dicen las personas que dicen creer en el Señor Jesucristo y están convencidas de que son salvos, pero nunca han renunciado a hacer su propia voluntad, ni han llegado a rendir sus vidas a Él. Mateo 7, 13 y 14
nos invita el Señor Jesucristo a entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ellas, pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Pero nosotros, hermanos, estamos en el camino que parece recto, pero que termina en muerte, o estamos en el camino angosto que lleva a la vida eterna. Hemos abandonado verdaderamente el camino ancho que lleva a la perdición, porque creer que somos salvos simplemente por el mérito de nuestras obras es estar en el camino que termina en muerte. Por puras que sean nuestras motivaciones y por nobles que sean nuestras intenciones, porque debemos saber que Dios no nos aceptará a nosotros como hijos hasta que nosotros aceptemos a su Hijo, no solo como Salvador, sino como el Señor de nuestras vidas. Juan 14:15 nos dice el Señor: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y en el versículo 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Pero la forma más engañosa que toma el evangelio de Satanás, y que es de la que más nos tenemos que cuidar los cristianos, es el de usar a los predicadores y maestros de la palabra, a los respetadísimos hombres de Dios, para presentarle a la gente un plan de salvación sin arrepentimiento y decirles que todo lo que Dios pide de ellos para ser salvos es creer en su Hijo, lo cual es absolutamente cierto, pero es solo la mitad de la verdad. Es el evangelio, sí, pero el evangelio incompleto, que hace que miles de almas impenitentes se engañen a sí mismas creyendo que han sido salvas, cuando en realidad no han llegado a arrepentirse jamás. Pero Cristo dijo que si no nos arrepentimos, todos pereceremos igualmente. Santiago 2:19 nos dice: tú crees que Dios es uno, bien haces, pero también los demonios creen y tiemblan, y sin embargo no son salvos. Y no hay una mentira más peligrosa que haya sembrado el evangelio de Satanás en las iglesias de hoy, que la idea de que se puede ser salvo sin arrepentimiento, que de alguna manera se puede nacer de nuevo, ser lavado y sellado por el Espíritu Santo, y aún así seguir viviendo exactamente igual a como lo hacíamos antes. Pero la verdad es que si no hay arrepentimiento, no hay salvación. No se trata de añadir a Jesús a nuestras vidas como se hace con un accesorio, sino que se trata de rendirse, se trata de morir a nosotros mismos, se trata de alejarnos del pecado que una vez amamos y caminar en la dirección opuesta. El arrepentimiento no es solo sentir culpa, sino que es un profundo cambio de mentalidad, un cambio radical de dirección en nuestras vidas. Pero lamentablemente hay muchos que piensan que porque se emocionaron durante un servicio, porque se bautizaron frente a una multitud, ya son salvos, aunque sus vidas no muestren este cambio por ningún lado, porque todavía mienten y engañan, todavía chismean, todavía se entregan a la inmoralidad sexual, todavía odian a su hermano y viven en el orgullo. Y lo peor de todo es que ni siquiera se sienten culpables. Pero eso no es gracia, eso es engaño. La verdadera gracia cambia a la persona,
No solo perdona, sino que transforma. Y cuando realmente hemos tenido un encuentro con la santidad de Dios, cuando hemos estado ante la cruz y hemos visto el peso de nuestro pecado sobre el Hijo de Dios, no vamos a poder seguir siendo las mismas personas. Romanos 8:5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque un corazón cambiado siempre produce una vida cambiada. No una vida perfecta, sino una vida transformada. Una vida en guerra con el pecado, no en paz con él. Pero el evangelio según Satanás ha logrado que la gente crea en una versión del cristianismo que les permite mantener sus ídolos y aún así reclamar el cielo y la salvación. Pero Dios no salva a la gente a medias. Él no redime solo el alma y deja sus hábitos intactos. Él no hace eso, sino que toma a la persona completa, quema la vieja vida hasta los cimientos y construye algo completamente nuevo de las cenizas. Y eso es lo que significa nacer de nuevo. Si todavía nos aferramos al mismo pecado, si todavía estamos en rebelión, llamándolo libertad, si no hay quebrantamiento, ni duelo, ni lucha contra la carne, entonces no somos salvos. No importa qué oración hayamos hecho, ni en qué aguas nos hayamos sumergido. Porque Dios no deja a sus hijos en la oscuridad. Los trae hacia la luz. Y una vez que hemos visto esa luz, nunca más podemos estar contentos en la oscuridad. Y arrepentirse no es solamente pedir perdón, sino que es odiar el pecado. Es entristecerse y apartarse de él. Es el resultado del Espíritu Santo actuando en nosotros, produciendo un corazón contrito y humillado. Nadie que no haya quebrantado su corazón y sus deseos puede pretender creer que tiene una fe salvadora. Miles de personas son engañadas al suponer que haber aceptado a Cristo como su Salvador personal es lo mismo que haberlo recibido como el Señor de sus vidas. Y no lo es. El Hijo de Dios no vino al mundo para salvar al hombre en sus pecados, sino que vino a salvarlo de sus pecados. Y ser salvo de los pecados es ser libre de ignorar y despreciar la autoridad de Dios. Es dejar de seguir nuestro propio camino. Es rendirnos a la autoridad de Dios en nuestras vidas. Es entregarnos para ser gobernados por Él. Gálatas 5:17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero el evangelio según Satanás busca engañarnos diciéndonos que Dios tiene un plan maravilloso para nuestras vidas, que quiere darnos paz, alegría, sobre todas las cosas, quiere que seamos felices. Pero Dios no nos salvó para que seamos felices. Dios nos salvó por una razón infinitamente más santa y más gloriosa. Nos salvó para su propia gloria. Nosotros no somos los personajes principales en la historia de nuestra salvación. Somos simplemente personas que por gracia hemos sido rescatadas. Pero el héroe, el protagonista y la razón principal de la historia es Dios y solo Él. Y está claro que esto es ofensivo a nuestro enorme sentido de importancia. Y lo es porque hemos sido adoctrinados para pensar que el universo gira alrededor nuestro. Pero lo único en el cosmos digno de ser el centro es Dios.
Y Dios nos invita a encontrar nuestra felicidad en la única fuente de toda felicidad, que es su propia gloria. ¿Significa esto entonces que la vida cristiana debe ser un servicio triste y sacrificado en donde debemos suprimir toda nuestra alegría para que Dios pueda ser exaltado? No, no, hermanos. Porque nosotros lo glorificamos a Él. Y esto es muy importante que lo sepamos. Nosotros lo glorificamos a Él, no cuando sacrificamos nuestra felicidad para servirle, sino cuando encontramos nuestra felicidad en Él. Y esta no es una felicidad que dependa de las circunstancias en nuestra vida, que las circunstancias en nuestra vida estén perfectamente alineadas con nuestros deseos. Porque el engaño fatal del evangelio según Satanás es que nos enseña a buscar a Dios no por quien Él es, sino por lo que podamos recibir de Él. Y entonces nuestra fe se convierte en una transacción comercial, en donde ofrecemos nuestra adoración a cambio de una vida cómoda. Dios se convierte en un medio para un fin, y ese fin es nuestra propia satisfacción personal y no su gloria. ¿Y qué sucede cuando las circunstancias cambian? ¿Qué sucede cuando llega la enfermedad, la crisis financiera, la pérdida, la persecución? Que la fe construida sobre la búsqueda de la felicidad terrenal se derrumba, porque la persona siente que Dios le ha fallado, porque el poder para vivir para la gloria de Dios no proviene de nosotros, sino que es la gracia de nuestro Señor Jesucristo en nosotros. Porque cuando somos verdaderamente cautivados por la conciencia de lo que Él hizo por nosotros, los ídolos que antes adorábamos comienzan a verse por lo que realmente son: metales que resuenan y címbalos que retiñen. Y es que es allí en donde reside la gran paradoja cristiana. Aquellos que viven para su propia felicidad la pierden, pero aquellos que pierden su vida para la gloria de Dios la encuentran, y la encuentran de una manera abundante y eterna. Porque es en Dios en donde se encuentra la única felicidad que satisface. Ojalá que queramos dejar de estar buscando la felicidad y en cambio encontremos a Dios y en Él lo encontremos todo. Qué necesario, hermanos, es saber dónde estamos parados realmente con respecto a nuestra fe. Examinarnos a nosotros mismos y ver si verdaderamente estamos en la fe. Medirnos por medio de la palabra de Dios para ver si no es que estamos siendo engañados por el enemigo de nuestras almas. Saber si estamos edificando nuestra casa sobre la arena o si la estamos edificando sobre la roca, que es nuestro Señor Jesucristo. Porque como nos dice Hechos 4:12, en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. Vamos a orar, hermano.